Quiero que pienses algo. ¿Hasta qué punto los intereses humanos pueden cruzar los límites morales? El hombre de esta historia vivió el infierno en carne propia, víctima de intereses políticos y funcionarios de alto rango. El pobre hombre perdía la vida de la forma más aterradora y dolorosa que te puedas imaginar. Mientras la piel se desprendía de su cuerpo a trozos, más múltiples hemorragias, paros cardíacos, comas inducidos, los médicos, si acaso se les puede llamar como tal, totalmente sin escrúpulos, mantuvieron a este hombre en esa condición por más de 2 meses y medio. Quiero que por un momento imagines la agonía que sufría aquel hombre, pero que llevó a este hombre a estas circunstancias. Rebobinemos un poco la historia. El protagonista principal de esta lamentable historia es Hisashi Oshii, un hombre de 35 años nacido en Japón y que también laboraba en la central nuclear de Tokaimura. El 30 de septiembre de 1999, a las 10:35 de la mañana, Hisashi Oshii, un operario de la planta nuclear japonesa de Tokaimura, se encontraba con un compañero arrojando polvo de uranio enriquecido en una gran pileta de ácido nítrico, esto con el fin de elaborar combustible para usar en el reactor nuclear. De pronto, cuando aquellos dos hombres realizaban su trabajo, un destello azul se disparó desde dentro de aquella tinaja en la que vertían el uranio. Aquellos dos hombres, ajenos a lo que estaban pasando, no sabían que lo que acababa de ocurrir era fisión nuclear pura. La muerte de aquellos dos trabajadores era médicamente inminente en cuestión de un par de horas. Aquel destello provocó una gran emisión de neutrones y rayos gamma, los más letales para la salud humana. Oshii, que se encontraba justo sobre aquella gran tinaja, donde se produjo la fisión en primera instancia, recibió en su anatomía una radiación miles de veces superior a la dosis media anual que puede soportar cualquier ser humano. Para que tengas solo una idea, aquel operario recibió una carga radioactiva similar a la emitida en el epicentro de la explosión atómica de Hiroshima. Imagínate que las personas que estaban a kilómetros de distancia sufrieron daños por radiación. Ahora imagínate haber estado parado justo donde se produjo la explosión. Oshii y los otros dos operarios que estaban cerca de la pileta para producir combustible nuclear cuando ocurrió el accidente fueron retirados del lugar por personal especializado. Y aquella mañana, aquel empleado de la planta nuclear se convirtió en el ser humano que estuvo expuesto al más alto grado de radiación en toda la historia. Masato Shinohara, el otro operario que se encontraba junto a Oshii y a quien llamaremos Masato, estaba un poco más separado de la pileta, pero también recibió una alta dosis de radiación. A causa de ese accidente, que solo pudo controlarse después de 20 horas, unas 150 personas se vieron afectadas por la radiación, a mucho menos nivel que Oshii y Masato, que manipulaban el uranio. También debieron tomarse medidas con unos 300.000 habitantes en el perímetro de 10 kilómetros alrededor de la planta. Los más cercanos fueron evacuados y los que estaban un poco más distantes tuvieron que encerrarse en sus casas. En aquel momento, el incidente de Tokaimura había sido el peor accidente en la historia nuclear japonesa. En primera instancia, tras la fisión, Oshii se desmayó y fue trasladado al hospital de la Universidad de Tokio. Llegó con algunas quemaduras que le enrojecieron la piel de primer grado. Luego de recuperar el conocimiento, pudo hablar con los médicos, pero pronto empezarían a aparecer en su cuerpo las terribles consecuencias de la radiación. La planta de combustible nuclear donde ocurrió el incidente pertenecía a la Compañía de Conversión de Combustibles Nucleares de Japón, o JCO, y se encuentra en el pueblo de Tokaimura a unos 130 kilómetros al noreste de Tokio. Según los informes del hecho, los dos operarios no estaban capacitados para realizar la mezcla de uranio enriquecido con ácido nítrico. Aparte de hacer la forma manual, no tenían las herramientas necesarias para medir la cantidad de aquel peligroso elemento que estaban utilizando, lo que volvía culpables a los altos funcionarios de aquella megacorporación. De esta manera, mientras que el límite legal del uso de uranio para este tipo de operaciones es de 2,4 kilos, los hombres que sufrieron el accidente habían utilizado unos 16 kilos. Con esa cantidad, era imposible que no se produjera una tragedia. Un tercer operario se encontraba un poco más alejado del lugar del incidente. También sufrió de radiación. Su caso afortunadamente no fue tan grave como el de Masato ni como el de Oshii. Oshii tenía tan solo 35 años aquel 30 de septiembre de 1999, cuando ocurrió aquel accidente en la planta. Para cuantificar el daño, se puede decir que la unidad con la que se mide la radiación
es el millisievert, y el operario japonés de la planta absorbió en su organismo tras la fisión unos 17.000 millisieverts, un número terrorífico si se tiene en cuenta que los servicios de emergencia del accidente de Chernobyl en 1986 estuvieron expuestos a 250 millisieverts. Cuando Ouchi llegó al hospital presionados por altos mandatarios de aquella compañía y una teoría de desintoxicación que constaba en transfusiones de sangre para que su cuerpo fuese desintoxicándose a sí mismo lentamente, y con esa idea los médicos lo mantuvieron con vida unos 83 días en el hospital, pero cada jornada era peor que la anterior. La radiación había acabado prácticamente con todos los glóbulos blancos y la estructura cromosómica se había alterado, por lo que ya era imposible que se regeneraran las células de su cuerpo. En el proceso de su agonía, Ouchi comenzó a perder la piel, por lo que fue sometido sin éxito a numerosos injertos de piel. Su hermana donó células madres periféricas para intentar recuperar el sistema inmunológico de Ouchi, pero esto no funcionaba. Al poco tiempo, los médicos descubrieron que la radiación también estaba destruyendo las células que le trasplantaban. Dolores de todo tipo y dificultad para respirar se sumaban a los demás signos de deterioro constante del joven Ouchi. Hemorragias internas y pérdida de líquidos corporales a través de su piel que ya ni siquiera estaba en su lugar. Todo esto volvía la situación cada vez más insostenible. El joven Ouchi recibía unas 20 transfusiones sanguíneas al día, pero las pérdidas no paraban. Incluso comenzó a sangrar por sus ojos. Los esfuerzos de los médicos en sus intentos de mantenerle con vida se volvía para Ouchi una tortura. Ouchi llegó a rogar que le quitaran la vida. «No puedo soportarlo más, no soy su conejillo de indias», exigía el pobre hombre. Entonces, para paliar sus tormentos, los médicos decidieron inducirlo en coma. Su cuerpo estaba destruyéndose poco a poco e incluso los músculos comenzaban a despegarse de sus huesos. Al día número 59 de su accidente, Ouchi sufrió 3 paros cardíacos en menos de una hora. Los médicos lograron mantenerlo con vida. Los funcionarios de aquella corporación cruzaban los dedos para que Ouchi no muriera. Sabían de que si Ouchi moría, la megacorporación tendría que cerrar, por lo que seguían prolongando y prolongando el sufrimiento del joven Ouchi. Los médicos ya sabían que Ouchi no sobreviviría, pero ¿hasta qué punto dejamos de ser morales y pensamos en dinero? 24 días después, el 21 de diciembre de ese mismo 1999, Ouchi no pudo más y falleció a causa de una falla multiorgánica. De esta forma, Ouchi por fin descansaba en paz y su tormento por fin acabaría. Mientras tanto, Masato, el otro empleado expuesto directamente a la radiación, absorbió entre 6.000 y 10.000 millisieverts. Finalmente, también falleció el 27 de abril del 2000 después de soportar varios meses del tratamiento. En abril de 2001, comenzó el juicio penal contra 6 funcionarios de la compañía JCO, incluyendo al mismísimo jefe de la planta. La condena de este último se puso de 4 años de prisión y el pago de $500,000 de yenes, alrededor de unos $5,000. También se llevó adelante una investigación sobre el presidente de JCO y a otros 5 imputados de esa compañía fueron condenados a penas de entre 4 y 3 años. Las condenas dictadas se fundaron en el incumplimiento de las normas de seguridad y el hecho de no haber capacitado adecuadamente en el rubro a los trabajadores. Si bien a los encargados de la compañía no les fue tan mal, a la megacorporación no le fue para nada bien. A JCO se le fue revocado su permiso para continuar laborando en el negocio de procesamiento de uranio, por lo que la compañía tuvo que pagar un total de $121 millones en concepto de compensación a unos 7.000 litigantes. La corporación finalmente rompió y fue cerrada permanentemente. Un castigo para nada consolador, pero justo ante semejante hecho. Quiero que me dejes en la caja de comentarios qué piensas sobre este evento lamentable, que sin duda dejó una huella en la industria nuclear de todo el mundo. Te agradezco una vez más tu presencia en este video. Nos vemos en la próxima.